Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Patricia Sommerfleck, soy médica otorrinolaringóloga y me especializo en el área de otoneurología infantil en el Hospital Garrahan. Y hoy me invitaron para este curso de otorrinolaringología infantil en el Hospital Elizalde, para poder charlar un poquitito de cómo evaluar a los chicos con mareo y cuándo tenemos que derivarlos. Así que muchas gracias por esta participación y vamos a empezar con esta charla. Entonces, ahí está. Cuando llega un niño mareado a la consulta, lo primero que hacemos es pensar por qué me tocó a mí este chico para atender, pero después tenemos que tratar de buscar una estrategia para poder solucionar el problema de este niño y no simplemente decir será para otorrino, será de neuro, lo mandamos para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Por dónde empezar a pensar a este paciente? Primero, tener una idea, conocer un poquito de la anatomía y de la fisiopatología para poder localizar dónde se encuentra el problema, para saber realmente si es central o es periférico. Saber interrogar, y acá va a ser parte muy importante para poder encontrar cuál es el problema que tiene nuestro paciente. Examinar adecuadamente, buscar con los distintos test, con las distintas pruebas, dónde está el problema y cuál sería su patología. Ahí vamos a pedir estudios complementarios correctos, no cualquier estudio, no todos los estudios tampoco, sino los que necesitamos para poder evaluar y, digamos, que nos dé la información sobre lo que nosotros estamos pensando que puede ser la causa. Por otro lado, cuando nos lleguen esos estudios, tenemos que interpretar correctamente los resultados. Recién ahí vamos a poder llegar al diagnóstico y recién ahí vamos a poder hacer un tratamiento adecuado. Así que todo este caminito es el que vamos a recorrer para poder evaluar a un niño con mareos. Entonces, dijimos que primero tenemos que identificar el problema. Para identificarlo, tenemos que hacer una muy buena anamnesis, un muy buen interrogatorio. El tema es que acá el trabajo es doble. Vamos a tener que escuchar al paciente con vértigo, que va a ser el niño que nos va a contar qué es lo que le pasa, y vamos a tener que escuchar también a los padres o cuidadores que los acompañan. Entonces, el interrogatorio va a tener que ser guiado, pero va a tener que ser detallado. Vamos a escuchar al niño, porque muchas veces el relato de los padres puede estar eh, con cierta emocionalidad agregada o con cierto miedo agregado por el temor de qué es lo que le está pasando al chico y asustado por cuál puede ser su patología. Entonces, escuchar a los dos. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué necesitamos que nos cuenten? Bueno, vamos a necesitar que nos cuenten primero sobre el vértigo o el mareo, ¿sí? No estaríamos pensando, como se decía anteriormente, que si es vértigo con sensación de giro, ya sea del paciente o del entorno, es algo periférico, y si es mareo, entonces es algo central, no necesariamente. ¿Sí? Pueden aparecer cualquiera de estos dos síntomas, y pueden ser centrales o periféricos, pero es importante poder entender cuál es la situación y poder pensar cómo es ese episodio. Entonces, sobre el vértigo o el mareo le preguntamos cómo es esa sensación para poder diferenciarlo. Realmente, si tiene una sensación de giro, si se siente como en una calecita, si le giran las paredes, si le gira el piso, o si es que siente que está inestable, que se va a caer, que no se puede mantener parado, que se le aflojan las piernas, ¿cómo es que se siente? Por otro lado, le preguntamos cómo y cuándo empezó, si empezó hace varios meses, si fue algo solapado, de a poquito, síntomas aislados que después se fueron intensificando, o si empezó de golpe, se levantó la mañana, empezó así, estaba muy mareado y de repente comenzó sin ningún antecedente previo. Después le vamos a preguntar cuánto dura, que esto era algo muy, sigue siendo algo muy, muy importante para poder clasificar y pensar en cuál es nuestro diagnóstico. No es lo mismo un episodio de vértigo que dure unos segunditos y se le pase y después sigue haciendo otra cosa y al rato vuelve de nuevo y dura unos segundos, a un episodio que dura media hora, 2 horas, 3 horas, toda la mañana.
o si se levantó con vértigo y sigue así durante todo el día y estuvo 2, 3 días mareado. Entonces, eso nos va a hacer pensar a cuál puede ser la causa de esta patología o de estos episodios. Después preguntamos también cada cuánto aparece, ¿sí? Si es muy frecuente, si es episódico, aparece un ratito, se va, aparece otro rato, se va. Si es un solo episodio, una vez que le apareció y nunca más. Si aparece todas las semanas, todos los días, varias veces al día, o si fue hace mucho y no se volvió a repetir. Cada cuánto, qué frecuencia tienen estos episodios. Después pongo factores desencadenantes, a ver si existe algo que ellos se den cuenta que desencadenan estos episodios de mareos. Que puede ser, por ejemplo, la actividad física, que puede ser agacharse, levantarse, buscar algo, tirarse, acostarse en la cama, que si hay algo que ellos puedan identificar como factor desencadenante. O si no tienen factores desencadenantes y aparece ante cualquier situación, puede ser si están mirando la tele, si están estudiando, si están en el colegio, puede estar sentado o puede estar caminando, cuándo es que aparece. Y si tiene síntomas acompañantes, si se acompaña con mareos, si se acompaña con náuseas, con vómitos, con palidez, con sensación de frío, sudoración, o con algún otro síntoma como visión borrosa, fono, fotofobia, sensación de que se le aflojan las piernas, alteraciones en el habla. ¿Qué otros síntomas ve la mamá que pueden llegar a aparecer en ese momento? Y dentro de los otros síntomas que pueden aparecer, como otorrinos no nos podemos olvidar de los síntomas audiológicos, fotológicos, ¿sí? Si en el momento que está mareado tiene sensación de hipoacusia, acúfenos, si tiene algún ruidito en el oído, si tiene una sensación de plenitud auditiva o de que siente el oído tapado, o si la hipoacusia la están notando fuera de los episodios, pero que es permanente, es algo que también vamos a tener que analizar. Si esa hipoacusia es fluctuante, si los acúfenos están permanentemente o si aparecen solamente en el momento de la crisis de mareo o de vértigo. Por la frecuencia de la asociación de los síntomas, otra cosa que vamos a preguntar y que vamos a ver, digamos, si tiene o no tiene, son cefaleas. Y muchas veces sí tienen cefaleas. Y quizás como otorrino, si no la preguntamos, el paciente o la madre, el padre no nos cuentan porque piensan que vinieron solo por la parte de oído, pero tenemos que preguntar de las cefaleas también. Y de las cefaleas lo que vamos a averiguar es su localización, si es frontal, si es occipital, si es a nivel del vértex, si es parietal, si es unilateral, si es holocraniana, toda la cabeza, dónde es que le duele, ¿sí? Que nos muestren con la mano, que nos hagan un dibujito, que nos puedan localizar dónde es ese dolor. ¿Cuánto le dura? Si es un dolor, por lo general no va a durar segunditos, pero bueno, puede llegar a durar unos minutos, media hora, 1 hora y se le pasa, ¿sí? O puede llegar a durar, según las clasificaciones de migraña, hasta 48 o 72 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo le dura ese dolor de cabeza? Después le vamos a preguntar sobre la intensidad subjetiva, es decir, cuánto siente el paciente que le duele. De acuerdo a la edad, le podemos preguntar si le duele poquito, si le duele más o menos, o si es un dolor fuerte. Y si son un poco más grandes, que nos puedan decir del 1 al 10 cuánto clasifican su dolor de cabeza. Les preguntamos cómo ceden, ¿sí? Si se acuestan, si se bañan, si descansan, si toman algún analgésico, con qué frecuencia. Y también preguntamos y hacemos hincapié en si hay antecedentes familiares de hipoacusia. Muchos pacientes tienen antecedentes familiares de hipoacusia. Perdón, de hipoacusia no, de cefaleas. Así que preguntar sobre las cefaleas dentro de la familia. Otros antecedentes que vamos a preguntar es si tiene cinetosis, si se marea cuando viaja, si se marea o si le da dolor de cabeza o si se descompone en los viajes. Y a veces, no solamente en los viajes, si le molesta cuando se sube a un juego, una hamaca, un tobogán, una calecita, esas cosas también tienen que ver con cinetosis, tiene que ver con la alteración del movimiento.
si hay algún trastorno visual, si tiene de base algún trastorno visual, si hay algún antecedente de un traumatismo craneoencefálico, y también va a ser importante, como otorrino, preguntarle sobre otros factores de alto riesgo auditivo. Muchas veces los factores de alto riesgo auditivo lo tomamos directamente para las hipoacusias, pero no nos olvidemos que estamos dentro de oído interno y entonces cualquier alteración que puede producir un daño coclear, a veces puede producir también un daño vestibular. Por ejemplo, el citomegalovirus, que puede tener quizás hasta mayor afección vestibular que coclear. Entonces es importante preguntar si fue prematuro, con bajo peso, si tuvo algún antecedente viral, alguna serología positiva, si recibió luminoterapia. Todos esos factores también influyen en la parte vestibular. Como ven, todo lo que es anamnesis nos lleva bastante tiempo, que todo esto lo pueda desarrollar el niño, que nos pueda agregar datos el acompañante que viene, el que está mucho tiempo con el niño, es importante y nos va a llevar bastante tiempo. Pero este es un tiempo bien invertido, porque la realidad es que después de pensar en todas estas cosas, nuestro cerebro ya tiene que ir más o menos pensando casi, digamos, al 80% de las posibilidades diagnósticas, por lo menos de lo más frecuente, que es la idea. Después iremos viendo si no encaja en la frecuencia, buscaremos las patologías más raras, pero primero tenemos que buscar dentro de lo que más frecuentemente aparece. Bueno, sabemos que el sistema del equilibrio va a tener distintos receptores, por ejemplo, en la parte visual, todos los estímulos que ingresan por todos los datos que nos da la parte visual, el sistema visual, sobre cómo nos orientamos en el espacio, toda la información que llega a través del oído, lo auditivo y los sensores, podemos decir, del equilibrio que se encuentra en el oído interno, ¿sí? Y también la entrada podálica o la información propioceptiva que puede llegar a partir de músculos y articulaciones sobre nuestro lugar y nuestra posición en el espacio. Si estamos parados, sentados, si nos movemos, si corremos, si estamos subiendo un ascensor, si bajamos, toda esa información se integra a partir de estos receptores y llega al cerebro, al cerebelo y a todas las vías vestibulares también. Como vemos, los núcleos vestibulares tienen muchas conexiones que van a tener que ver con parte de los síntomas que aparecen. Por ejemplo, las conexiones con el sistema neurovegetativo, tiene que ver también con las náuseas, con los vómitos, toda la parte de vértigo con la parte del laberinto vestibular, los trastornos oculares y los movimientos oculares alterados, el nistagmus, las alteraciones en el seguimiento lento, todas estas conexiones son las que van a explicar los síntomas y qué es lo que vamos a ir a buscar en el paciente con trastornos del equilibrio. Entonces, ¿cuál es la función en sí del sistema vestibular? Bueno, entendemos todos que por un lado es el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Esa es la primera, la primordial y a la que todos estamos acostumbrados. Pero no podemos dejar de pensar que también tiene que ver con la estabilización de la mirada. ¿Sí? Gracias al sistema vestibular podemos mantener la mirada en un punto mientras giramos la cabeza, mientras nos movemos, cuando leemos, cuando estamos caminando, cuando manejamos. Eso también tiene apoyo en el sistema vestibular. Se encarga, por otro lado, de la representación, ubicación y memoria espacial. Espacial no en el espacio de la estratosfera, sino en el espacio que nosotros ubicamos, en donde estamos parados, por donde nos movemos. De esto también se encarga el sistema vestibular. Y también del desarrollo de todas las pautas posturomotoras. Eso que preguntamos en el desarrollo digamos, en el neurodesarrollo, cuando el paciente logra sostener la cabeza, cuando se sienta solito, cuando empieza a caminar. Esas son pautas posturomotoras que son muy importantes para el sistema vestibular. Cuando hay una alteración del sistema vestibular, por ejemplo, que sea a nivel congénito, como puede ser un citomegalovirus, el paciente probablemente tenga un retraso en el desarrollo de estas pautas posturomotoras. Va a llegar, lo va a compensar, quizás no va a generarle la misma discapacidad que le puede generar la hipoacusia, porque se puede ir adaptando,
pero va a haber un retraso en estas pautas posturomotoras y a veces se puede pensar que el paciente tiene un retraso global del desarrollo y en realidad lo que tiene es un retraso una alteración vestibular que le genera este retraso en las pautas. Entonces es algo que tenemos que evaluar también. ¿Cuáles son entonces nuestras herramientas en la evaluación? Por un lado, una muy buena, detallada e importante historia clínica. Preguntar sobre los factores de riesgo auditivo, aparte de todo lo que dijimos que hay que preguntar, y también sobre las pautas de desarrollo. Vamos a hacer una evaluación de las vías vestíbulo ocular y vestíbulo espinal, principalmente. Vamos a evaluar los movimientos oculares y la presencia o no de nistagmos. Vamos a explorar la marcha, vamos a ver cómo camina, cómo se desplaza, si tiene alguna dificultad. Y vamos a tener una batería de estudios complementarios que no necesariamente vamos a hacer todos, pero hay algunos que son básicos y son importantes conocer. Tenemos la videonistagmografía, la silla rotatoria, la posturografía, los BEMS, el VHIT, todo eso vamos a tratar de ver de qué se trata. Por otro lado, dijimos que hay que examinar adecuadamente al paciente. Hasta ahora vinimos haciendo interrogatorio y evaluando toda la parte de antecedentes. Ahora vamos a empezar a examinar al paciente, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Por un lado, es importante encontrar las pruebas adecuadas para cada edad. Primero por el desarrollo, como dijimos, el neurodesarrollo de cada paciente y de cada edad también. Y por otro lado, porque no es lo mismo evaluar un nene de 2, 3 años que un chico de 11, 12, 13. Cuando vamos a los libros vamos a tener una cantidad larguísima, una lista larguísima de pruebas que se pueden hacer, pero no necesariamente a todos le tenemos que hacer todas las pruebas. La idea es poder evaluar, por un lado la vía vestibuloespinal, por un lado la vía vestibulocular, la dismetría, la parte central, cerebelosa, pero, digamos, acotando quizás las pruebas. Si uno encuentra alguna alteración en un eje, bueno, quizás profundizar un poco ahí, pero tener como la idea de poder hacer un par de pruebas para cada vía y así evaluar en conjunto al paciente. Obviamente que esas pruebas tienen que ser concordantes, ¿sí? Tiene que tener un sentido con la clínica que nosotros encontramos o con todo lo que preguntamos. Con estas pruebas, que a veces son de equilibrio, de quedarse paradito y todo, la idea es evitar la frustración, por eso acortamos el examen físico, porque si no la realidad es que los chicos se aburren, se cansan y dejan de colaborar con nuestro examen físico y realmente necesitamos que jueguen con nosotros. Seleccionar entonces los test que me den más información acerca de la causa que yo estoy buscando para acortar un poco ese examen. Y después pensarlo y plantearlo a modo de juego, de competencia, para que se puedan enganchar de alguna manera con lo que estamos haciendo, hacerlo más entretenido, más divertido, buscar herramientas que tengamos, lo que se les ocurra, la creatividad, para que puedan lograr hacer estas pruebas. Con el examen físico tenemos, por un lado, la prueba de Romberg, que el niño está paradito, pies juntitos, con los brazos o a los costados del cuerpo o así abrazaditos. Y una vez que se acomodó y está bien, le pedimos que cierre los ojitos. La idea es que se quede así más o menos 30-40 segundos. Si nosotros vemos que lateraliza hacia alguno de los costaditos, ahí tenemos una prueba de Romberg positiva o patológica, donde nos va a estar indicando el laberinto que es hipovalente. El Romberg sensibilizado se hace también paradito, ojitos cerrados, con un pie adelante y un pie atrás, primero uno, después el otro, y después se cambia el pie que estaba atrás adelante. Este tiene es más difícil de hacer. En los chicos más chiquitos y en los adultos mayores muchas veces se caen más allá de que no tengan ninguna vestibulopatía, porque es difícil encontrar el punto de apoyo, digamos, para estar bien. Pero bueno, yo mucho no la uso, pero está descrita, se puede usar. Después está la prueba de índices de Barani, que se puede hacer con el paciente sentado, con el paciente parado, donde estiran los brazos, señalan, y yo lo que hago es poner mi mano como guía, como eje, para ver si se corre hacia un costado o hacia el otro,
¿sí? Entonces esto, cuando hay una lateralización de los miembros para uno de los dos costaditos, es que tenemos una alteración en ese laberinto. Acá vamos a ver unos videitos, es un boomerang, es algo muy didáctico, no otra cosa. Cuando hay un romber alterado, por ejemplo ahí, va a ir hacia la derecha. Y cuando hay una prueba de Varani alterada, también. Ven que ahí están mis manos para marcar como el marco, digamos, y si se va para algún costadito, está alterada. Se puede hacer una prueba de Varani dinámica, también con ojitos cerrados, que suba y baje las manos, y si hay una lateralización también vemos lo mismo, una alteración de la función vestibular hacia el lado, hacia donde caen los miembros. La marcha Utenberger son 40 pasos en el lugar, de 40 a 50 pasos en el lugar, las rodillitas bien arriba, con ojitos cerrados, y si terminan con una inclinación de más de 30 grados, es una prueba que se considera patológica. La marcha en tándem, que es el famoso pan y queso, también es importante hacerlo. Esto todo evalúa la parte vestíbulo espinal. Se supone que tiene que ser congruente una con la otra, ¿sí? Si vemos una alteración en el romber, la vamos a tener también en Varani, en la marcha Utenberger también va a estar alterada. Con esas dos o tres más o menos nos acomodamos, podemos ir eligiendo de estas las que nos gusten. Después, la famosa prueba índice nariz, que se toca la punta de la nariz, ¿sí? La podemos hacer así o la podemos hacer tocando el dedo del examinador y la nariz del paciente, o un títere que nos pongamos en la mano y la nariz del paciente. Esto evalúa la dismetría. Otra forma es, o digamos, otra cosa que podemos explorar es la diadococinesia, que pongan las manitos hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, con ojitos cerrados, y estas son todas pruebas que evalúan a nivel cerebeloso, ¿sí? Cuando hay una alteración de estas pruebas, es una alteración a nivel cerebeloso. Por otro lado, también vamos a evaluar los ojos, porque dijimos que hay un reflejo que es muy importante, que es el vestíbulo ocular, entonces vamos a tener que mirarle sí o sí los ojitos. Algo que parece muy sencillo, muy tonto, pero que es muy importante, es que los movimientos de los ojos, ¿sí? Van a tener que ir de un punto a otro de manera sincrónica. Llegar los dos ojitos simultáneamente al blanco, sin sobrepasarlo, no tienen que moverse y después llegar al blanco, no tienen que hacer una sacudida o una sacada de recuperación, ni tampoco tienen que ir como buscando, rastreando y encontrando el blanco, sino que tienen que llegar juntitos los ojos y la velocidad de desplazamiento de ambos tiene que ser igual. Aunque parece algo básico, hay que buscarlo, hay que mirarlo, porque ahí puede haber alteraciones a nivel central más que vestibular. El examen físico va a tener que ver con hacerles un seguimiento ocular, que puedan seguir un virome, un palito, un títere, un muñequito, algo que les llame la atención, que lo vayan siguiendo tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Entonces acá lo que evaluamos, por un lado es el seguimiento, como dijimos, que lleguen los dos ojitos juntos, pero por otro lado también es la motilidad ocular. Muchas veces si son pacientes que tienen un estrabismo, una apariencia del cuarto par, alguna alteración a nivel de la motilidad ocular, ya vamos a tener, va a ser como más difícil de evaluar, porque ya va a haber una alteración ocular y no necesariamente vestibular. Vamos a apuntar también a eso. Está el cover test, que le hago mirar al paciente mi nariz, tapo un lado, tapo el otro, y lo que pasa, sin tocarle el ojito, y lo que pasa es que si hay alguna alteración, en el ojo que está tapado, cuando lo destapo, se acomoda. Es como que se va hacia arriba, se va hacia abajo, se nos escapa, y al remover esa mano, entonces vuelve a fijar en el punto que sería mi nariz. Y si hay un cover test alterado, sí puedo tener también una alteración vestibular. ¿Cómo seguimos evaluando? Seguimos evaluando con movimientos sacádicos, que miren derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para un costadito y para el otro. Y también vamos a evaluar la convergencia y la divergencia. Todo tiene que ver con el movimiento ocular y con la indemnidad de las vías.
Después, dentro de lo que es la vía vestíbulo-ocular, un test muy importante a nivel clínico es el test de impulso cefálico, que fue descrito primeramente por Halmagyi y Courtois, donde lo que nosotros le pedimos al paciente es que mire nuestra nariz, le vamos a hacer movimientos de la cabecita cortitos y rápidos hacia un costado y hacia el otro, y lo que vamos a tratar de buscar son sacadas correctivas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le giro la cabeza, él tiene que poder mantener la vista en mi nariz. Si no lo logra y tiene que hacer una sacada correctiva para poder mantener la mirada en el punto, ahí estamos frente a una alteración vestibular y ese sería el laberinto hipovalente. Lo hacemos para un lado y para el otro. Una vez que hicimos todo el interrogatorio, hicimos todo el examen físico vía vestíbulo espinal, vestíbulo ocular, lo miramos, vimos cómo camina todo, tenemos que ver si le tenemos que pedir estudios complementarios. El tema de los estudios complementarios es que hay muchos estudios diferentes, diversos. A veces podemos necesitar una resonancia, donde en niños más chicos tenemos que tener en cuenta que va a haber que hacer una anestesia, que va a haber que hacer prequirúrgicos, electrocardiograma previo, digamos. La idea es pedir los estudios de acuerdo a que lo que nosotros pensamos, en qué patología pensamos y qué resultados estamos buscando, porque que se porten tan bien, que estén tan lindos, es solamente en la foto, generalmente se aburren, se cansan, tanto los chicos como los papás, y si le damos una lista eterna de estudios para hacer, o no terminan nunca, o no consiguen los turnos, o se cansan, o no los hacen, y no llegamos al diagnóstico. Entonces, pidamos los estudios que necesitamos, esperando resultados de acuerdo a lo que pensamos. Si de repente no encontramos eso y pensamos que puede llegar a ser otra patología, bueno, iremos pidiendo más adelante otros estudios, pero quizás no todo, por lo menos es mi forma de trabajar, no pido todo desde el principio. ¿Qué estudios tenemos? Bueno, es difícil, tenemos que meternos a ver el oído interno, y el oído interno está muy escondido. Entonces, la forma de verlo es a través de los ojos. Entonces los ojos pasan a ser las ventanas de nuestro sistema vestibular y vamos a evaluar el sistema vestibular a partir de los movimientos cefálicos, de los movimientos oculares. Entonces tenemos la videonistagmografía y el video Head Impulse Test, o le puedo llegar a decir BNG, BHIT, para que suene más rápido, y estos son los equipos que manejamos nosotros en el hospital. Puede haber de otras marcas, puede haber con otros formatos, pero la función y lo que evalúan son siempre los mismos. ¿Qué podemos evaluar con estos estudios? Los movimientos oculares, todo lo que vimos recién, que lo evaluábamos clínicamente, lo podemos evaluar bajo una computadora que me va a ir marcando y me va a ir diciendo y me va a ir registrando con ondas estas alteraciones. Podemos evaluar seguimiento lento, movimientos sacádicos y el reflejo optoquinético también. Podemos ver si tiene un onistagmus, podemos tomar pruebas posicionales, que son aquellas que tienen que ver con el BPPV o el vértigo posicional, el que tiene que ver con los otolitos, con las piedritas, pero es menos frecuente en los chicos, pero puede ser necesario evaluarlo muchas veces. Y también con el VHT los valores de ganancia del reflejo vestíbulo ocular para los 6 canales semicirculares. Ahora vamos a ir viendo un poquito cómo evaluamos cada uno. La videonistagmografía son estas gafas grandotas que ven acá, que tienen 2 camaritas en sus laterales, ¿sí? Y por estos vidriecitos que son como espejados me dejan poder verlo. Yo en la computadora lo veo así, veo los ojitos. Le ponemos muchas veces, de acuerdo a lo que necesitamos evaluar, una tapita. Cuando le ponemos la tapita, los chicos no tienen fijación ocular ni luz. Entonces, sabemos que los nistagmus de origen periférico se inhiben con la luz y la fijación ocular. Entonces, al ponerle esta tapita que no permite ni la fijación ocular ni la luz, entonces ahí ponemos de manifiesto cuando existen estos nistagmus periféricos y los podemos evaluar en la computadora. También le podemos hacer las maniobras de Dick Holpay con nistagmus de posición para evaluar los canales semicirculares posteriores y los canales semicirculares laterales, así como hacemos con los pacientes adultos para evaluar si tienen o no un vértigo posicional paroxístico benigno.
Y después tenemos el famoso VHT, que es el estudio, el Video Head Impulse Test. Acá lo que tenemos, ahora vamos a ver cómo se hace, esto es un estudio normal, ¿sí? Donde el valor tiene que dar entre 0,8 y 1,2, donde la cabecita que está en verde y de un lado y del otro se mueve igual casi que el ojo, es decir, si yo le muevo la cabecita 30 grados para un lado, el ojito se mueve 30 grados para el otro y puede mantener la vista en el punto sin ningún problema, sin ninguna alteración ni nada. Acá tenemos la fotito del reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? Que es el que se encarga, digamos, es el responsable de que nosotros podamos hacer este estudio. ¿Cómo se hace el estudio? Paciente con las gafas puestas, mirando un punto alrededor de 80 a 1 metro de altura, y nosotros hacemos esos movimientos cortitos para un costado y para el otro, aleatorios, no siempre derecha, izquierda, 2 para un lado, 1 para el otro, y eso se va a registrar en la computadora y nos va a dar el resultado de cuál es la ganancia de este reflejo y saber la indemnidad o no de la función, en este caso, de los canales laterales. También tenemos otro estudio que son los potenciales evocados miogénicos vestibulares, que es como un potencial, pero acá vamos a tomar a un reflejo en particular que ahora les voy a nombrar. Se toma a nivel cervical o a nivel ocular, el que vamos a ver después, evalúa el reflejo vestíbulo cólico, que conecta la parte de los núcleos vestibulares con el músculo esternocleidomastoideo. Entonces los podemos evaluar a partir de esa posición. Y más que nada nos va a dar información acerca del nervio vestibular inferior, del sáculo y del canal semicircular posterior. ¿Cómo es este potencial de acción? Bueno, tenemos un estímulo sonoro que aparece por estos auriculares que nosotros le ponemos al paciente, viaja como este reflejo, estímulo sonoro, nervio, aparato vestibular, vestíbulo coclear, tallo cerebral y por un accesorio produce la contracción del esternocleidomastoideo, que nos va a dar una onda positiva a los 13 milisegundos y una onda negativa a los 23. Y lo que nosotros vamos a evaluar con los electrodos que están a nivel del esternocleidomastoideo es esta contracción. Y nos va a dar determinada latencia, amplitud y umbral para determinar los valores normales. Después están los BEMS oculares, que van a evaluar fundamentalmente la función utricular a partir de a nivel infraorbitario. También le pedimos que mire hacia arriba y tomamos esa información también como por un potencial. Y acá evalúa una respuesta utrículo-ocular. También tiene que ver con el borde. Entonces, con todo lo que nombramos hasta recién, lo que podemos ver es que se puede evaluar todo el aparato vestibular. Obviamente, la parte coclear, la parte del laberinto anterior, más que nada con los estudios auditivos, ¿sí? Potenciales, audiometría, etc. Pero todo el laberinto posterior se puede evaluar. Los canales semicirculares con el VHT, cada uno de ellos por separado. Después, la parte del sáculo por los BEMS cervicales y la parte del utrículo por los BEMS oculares. O sea que tenemos información de todo el aparato vestibular. ¿Qué otros estudios se pueden necesitar? Y bueno, muchas veces, dependiendo de la causa, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando, podemos necesitar una tomografía, podemos necesitar una resonancia, podemos necesitar un electroencefalograma, muchas veces cuando el paciente viene con episodios paroxísticos y no sabemos si es una convulsión, si es algo epiléptico o si es un episodio de origen no epiléptico. Podemos necesitar un potencial, una electrococleografía, podemos necesitar estudios de laboratorio, muchas veces entran por guardia y siempre se les pide tóxicos en orina a los chicos. Podemos llegar a pensar en una hipoacusia autoinmune y pedir anticuerpos anticocleares, es decir, tenemos un abanico enorme de posibilidades de estudios que podemos necesitar. Los dos que nombré recién, la videonistagmografía y el VHT, son los básicos, los que nos dan la función del sistema vestibular. Entonces, ¿qué cosa es importante? Primero, no abordar esta patología, no estamos solos para abordarlo.
¿sí? Hay que formar equipo interdisciplinario. No vamos a descubrir todo quizás desde la otorrinolaringología aislada. Necesitamos considerar primero el carácter multifactorial de las patologías y después hacer un equipo interdisciplinario para poder colaborar y que nos digan y nos ayuden a entender la patología. Por otro lado, evaluar al niño como un todo, ¿sí? Desde el interrogatorio, desde el examen físico, no solamente el oído, digamos, este vértigo es del oído y este no, ¿sí? Poder evaluar todo lo que le está pasando. Considerar siempre su entorno, de dónde viene, sus antecedentes familiares, para saber qué es lo que pasó, con qué terreno predisponente contamos, el medio de desarrollo, sus características, sus intereses. Esto es importante también en la patología, de acuerdo a cómo se presenta el vértigo, y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como conclusión, valorar clínicamente al paciente es muy importante, hacer un buen interrogatorio, preguntar todo lo que tenemos que preguntar, formar equipos interdisciplinarios, favorecer la comunicación entre los profesionales, mirar, preguntar, escuchar, examinar, todo esto lleva mucho, mucho tiempo en la consulta, ¿no? Pero bueno, es un tiempo bien invertido al momento de llegar al diagnóstico. Y después conocer el camino, como dijimos al principio, y marcamos todos los puntos que teníamos que hacer para poder pensar en un paciente con vértigo, conocer las patologías prevalentes, conocer lo que puede llegar a tener el paciente, leer, buscar qué cosas más raras pueden llegar a aparecer también, eh, y bueno, y a partir de eso vamos a poder llegar a un buen diagnóstico. Muchísimas gracias por su atención y los invito a la próxima clase que vamos a hablar más directamente de las patologías. Muchas gracias.